Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del challenge Aprende Arduino en 30 días. Estamos en el episodio número 20 de este challenge y la verdad es que ha sido bastante productivo todos los temas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto desde lo más básico, tener ideas fundamentales de cómo, qué es Arduino y qué puede llegar a hacerse con esta placa de desarrollo. Entonces hemos visto hasta pues ya funciones más avanzadas como sería la función milis que vimos el día de ayer, con el cual ya podemos entender un poco más lo que vimos el día pasado sobre el cambio de estados y todas estas cosas. Hemos visto algunos códigos, ejemplos que vienen internamente en como ejemplo en la plataforma de Tinkercad. Lo hemos analizado, lo hemos revisado y pues no es algo de complicado de entender. Bien, ahora vamos a ver si tenemos otro ejemplo para continuar. Y en ese caso, pues también vamos a practicar con la función milis para que quede claro sobre qué se puede hacer con esta función y cómo sacarle el mayor potencial a ello, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vamos a crear un circuito, ¿vale? Vamos a ver aquí en ejemplos, sería Arduino. Vamos a ver. Hemos visto lo de la LCD. Este X de voltímetro me interesa un poco saber de qué se trata, la verdad. A ver, dice... Vamos a iniciar simulación para ver qué es lo que hace. Y vemos que tiene 10... A ver, ¿qué sería esto? 10 voltios. Vale. Entonces llega hasta 30, de hecho. Vale, perfecto. Ya entiendo más o menos de qué se trata esto. Entonces vamos a ver la parte de código. Al parecer lo que se hace aquí es un divisor de voltaje para poder leer voltajes más altos. Recuerden que Arduino y todos los sensores compatibles con Arduino trabajan a 5 voltios. Pero ya en el tema de, por ejemplo, si uno plantea hacer algo más, algo comercial, por ejemplo, un proyecto que ya vaya a la industria, por ejemplo, en ese caso, pues los sensores que están en la industria, que se utilizan básicamente en estas tarjetas PLC, estas interfaces, pues ya es un poco más costoso y todo. Entonces hay gente que, bueno, se arriesga por utilizar Arduino para hacer ciertas cosas interesantes en la parte industrial. Entonces, esos sensores que se utilizan en la parte industrial por lo general trabajan a 12 voltios. Hasta más puede ser, hasta 24 voltios. Bien, entonces en ese caso a Arduino no le vamos a meter directamente el sensor de 24 o 12 voltios. En ese caso tendríamos que hacer algo de tal manera que ese voltaje pues se vea reflejado en la entrada del Arduino. Bien, y para ello pues se utiliza un regulador, un, básicamente un divisor de voltaje. Bien, entonces eso es lo que está haciendo aquí. Me parece interesante porque eso lo íbamos a ver dentro de poco. Pero ya que bueno, se ve la oportunidad de entrar en este tema, pues es bueno explicarlo para qué y cuáles pueden ser sus aplicaciones, ¿no? En este caso lo que les estoy mencionando sobre sensores industriales que por lo general trabajan a 12 o 24 voltios, depende del sensor, ¿no? Pero no hay sensores, pues hasta donde yo sé, pues no sé si haya sensores que trabajen a 5 porque básicamente el PLC trabaja a 12. Bien, entonces en ese caso, pues nosotros tenemos un divisor de voltaje. Nosotros aquí supongamos que esta línea que está, este es un voltímetro, ¿no? Una fuente de voltaje. Entonces aquí nosotros podemos calibrar, si se dan cuenta, podemos calibrar inclusive los amperios que como máximo puede dar. Bien, entonces ese voltaje que vendría del sensor, pues prácticamente la línea sería esta. Y esta línea entra y pues si estamos hablando de un divisor de voltaje,
A ver, déjenme ver si puedo mover esto. A ver, esto no lo puedo mover si no detengo la simulación. Vale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a traducirlo. Dice, estas dos resistencias actúan como un divisor de voltaje para convertir el máximo de 30 voltios de la fuente de alimentación hasta 5, para que el Arduino pueda medirlo. Y es lo que le estoy mencionando. El divisor de voltaje, pues prácticamente lo que hace es dividir un voltaje que entra en estas resistencias. Ya, entonces, como Arduino trabaja a 5 voltios de manera lógica en su plataforma, pues debemos hacer que en una resistencia en esta, porque aquí hay un nodo y en este nodo es prácticamente donde el voltaje que cae en esta resistencia es lo que va a ir al pin analógico del Arduino. Bien, pero este voltaje solo llega hasta 5. El resto de voltaje va a caer en esta otra resistencia. Y si se dan cuenta, pues la resistencia que nosotros tenemos acá es de 3 kilo ohmios y la de acá es de 15 kilo ohmios. Entonces aquí vamos a tener más caída de voltaje, bien, que en esta otra resistencia. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Este es básicamente un display que ya nos permite utilizar este Tinkercad. ¿Para qué? Para emitir ciertos valores, bien, y lo hace a través de una comunicación, si se dan cuenta ahí, y pueden observar un poco más, es una comunicación I2C. ¿Por qué? Porque está conectado prácticamente a los pines A4 y A5. Aparte del voltaje, pues sería 5 voltios y tierra, pero eso es normal en cualquier sensor, en cualquier actuador, en cualquier display, en cualquier dispositivo electrónico que vaya conectado a Arduino. Siempre se tiene que alimentar. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este display de 7 segmentos, bien, que tiene 4 dígitos, bueno, serían más porque a la final tenemos unos puntos aquí, estos de aquí, esto es lo que me refiero, pues prácticamente lo hace funcionar a través de una comunicación I2C. Entonces ya vemos que aquí si iniciamos simulación, bueno, ahí está en cero. Si nosotros variamos el voltaje, pues lo que se está viendo aquí, lo que está enviando esta fuente regulable, que es de 2.80 voltios, pues se ve reflejado en esta parte de acá, pero hay un margen de error. Pero eso es normal, o sea, no vamos a tener siempre una lectura correcta, o sea, ideal, por decirlo así. Entonces, pueden variar un microvoltio, por ejemplo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros variamos, hay en ciertos puntos que no hay ese problema. De hecho, no hay ese problema, solo que acá no sé qué habrá pasado. Bueno, ahí hay un problema, por ejemplo, dice 1.91, pero en la parte de voltaje, en la fuente, pues sí que lo está dando 1.9 voltios, ¿bien? Entonces ya estamos viendo que podemos analizar ese voltaje a través de un divisor de voltaje. Y esta aplicación y este diagrama lo podemos utilizar para cualquier otra situación que pues lo tengamos ahí en cuenta en caso de que se presente la situación, ¿no? Entonces vamos a ver el código para analizarlo y posteriormente pues hacer, si tenemos modificaciones las podemos hacer y si no pues solamente se basará en la explicación. Bien, detenemos simulación, código, no es bloque sino es texto. Vale, tenemos un código muy corto la verdad, pero funcional, ¿no? Entonces de ello pues vamos bueno, a quitar estos comentarios. Este de aquí no lo vamos a quitar esto porque parece que nos está indicando algo sobre el voltímetro. Esta parte de acá, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, vemos que está incluyendo una librería que es prácticamente para utilizar este display. Bien, aquí vemos algunas configuraciones que es con respecto al display. O sea, una librería siempre tiene palabras reservadas que tienen que ver con la configuración del módulo que vamos a utilizar. En este caso, esta librería está orientada a utilizarse con este display de 7 segmentos.
Y pues nos indica aquí que le damos esta, yo creo que esto ya viene seteado dentro de la librería, así que solo hay que iniciarla, ¿no? Entonces, esta palabra, que esto de aquí que dice LED-display1, este valor, esta variable que se está, o esta definición, pues lo está tomando como el uso del display. Es como que darle un nombre, ¿no? Entonces en ese caso, pues dice letDisplay1.begin y este 112, pues la verdad es que no sé. Aquí dice la dirección. O sea, si nosotros definimos aquí la dirección, dice dirección 112, puede ser más, por ejemplo 119. Entonces en la parte de programación también debemos configurarle. En caso de que no configuremos eso, no va a funcionar. De hecho, lo vamos a hacer ahora. Esta dirección está, a ver, sería acá en la 119, pero acá en la programación está en la 102. Vamos a iniciar esto y seguramente no va a funcionar porque no es la dirección correcta, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no funciona si se dan cuenta. O sea, yo puedo variar esto y matarme ahí mismo variando y esto no va a mostrar nada por esta parte, ¿no? Recuerden que si recuerdan, cuando estábamos viendo la teoría de esto de las plataformas I2C y toda la cuestión, mencionaba que en la plataforma, en la comunicación I2C, se utiliza una dirección para determinar ciertos componentes que utilizan este tipo de comunicación. Entonces, en este caso, pues este display también utiliza esa dirección para identificar qué es. Porque en esta parte, en esos dos pines que ustedes ven, A4 y A5, no solamente se puede conectar este display, sino que podemos conectar muchos más componentes en esos pines. Así como que conectarlos en paralelo y a su vez pues usarlo en la parte de programación, configuraciones y demás. Ahora, esa parte, pues como me pregunta si cómo yo reconozco que el otro módulo, cómo mandarle órdenes a ese módulo, por ejemplo. Entonces, cada módulo pues tiene una dirección específica que te da el fabricante. Y de acuerdo a eso, pues puedes tener la comunicación con el componente. Por ejemplo, en este aspecto, en este caso, este display de 7 segmentos, pues tiene una dirección, dice 119. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el display LCD de 16 por 2 tiene un tipo de dirección. Vamos a ponerle aquí dirección, ¿vale? Y pues aquí vemos. Dice que las direcciones de estos displays son 0 por 27, 27, 25 o 23. Bien, se pueden cambiar. A veces si nosotros vamos a la primera y ponemos cualquiera, pues si no funciona debemos cambiar de dirección en cualquiera de estas de aquí. Bien, entonces este módulo funciona también cuando tiene el convertidor. Aquí se puede ver. Aquí tiene el convertidor I2C y por tanto, pues esto necesita de una dirección para poder identificarlo en la parte de programación. También, por ejemplo, hay un display, un OLED, por ejemplo, display OLED Arduino, dirección, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Y es esto que estamos viendo ahora. Vamos a ver este link para ver qué nos dice. Parece que tengo una conexión inestable, la verdad. Bien, aquí vamos a ver. Vamos a ver aquí. Dice SPI, las pulgadas. A ver, no encuentro. Parece, aquí está, aquí está. La dirección es 0 por C3. Este es un hexadecimal y esta es la dirección que nosotros necesitamos configurar para utilizar este módulo.
Y así hay varios módulos que tienen su propia dirección para que ya viene por defecto, ¿sí? Para poderlos utilizar en Arduino. Y si tenemos varias cosas conectadas ahí en los mismos pines, pues simplemente hay que identificarlos con la dirección que nos da el fabricante. Obviamente las direcciones no se van a repetir con módulos diferentes. Es decir, que esta dirección que nosotros vemos aquí no la va a tener otro módulo que utilice este tipo de comunicación. Eso hay que tener en cuenta y pues vamos a continuar. Bien, aquí vemos que, bueno, ya le dejé la dirección que tenía por defecto, que es la 112. Bien, necesitamos también declarar, por ejemplo, este pin A1, que es donde va a leer el valor, ¿sí? El valor de aquí, de este divisor de voltaje. Ahora dice que convertimos de 0 a 1023. Recuerden que los voltajes no es que llega a 5 voltios, 3 voltios, no. Llega en forma de rango de 0 a 1023. Y eso hay que pues tener un rango de 0 a 30 voltios. Este 30 voltios no necesariamente tiene que ser 30. Puede ser 20, puede ser 15. Mientras que el valor que le va a llegar al Arduino pues va a ser con respecto a los 5 voltios que él maneja. O sea, hacer como una regla de 3 prácticamente para hacer este tipo de cosas. Entonces vemos que por, por valor, es decir, por cada voltio, podemos decir que está haciendo esta ecuación. Y si nosotros vemos, pues dice que nosotros presentamos en el display, ¿vale? ¿Qué presentamos? Pues lo que nos dice aquí. O sea, esto ya, supongo que esto lo da el mismo fabricante. O sea, ¿para qué? Para que usted pueda usar estos display. O pues ya viene por defecto así. Pero este valor sale de algún lado. Este 0.0293255. O sea, de algún lado debe venir. Pero nosotros lo utilizamos para este fin. Bien, entonces aquí lo que vemos es que leemos el valor analógico y lo multiplicamos por este valor que es, supongo que del rango de voltaje. Entonces aquí pues lo estamos imprimiendo en el display, pero veo que acá tenemos otra línea que dice escribir en el display. Entonces no necesariamente esta línea va a ser toda la cuestión de mostrarlo, sino que necesita de esta línea de acá para en sí mostrarlo. De hecho, vamos a comentarlo y vamos a iniciar simulación para ver qué es lo que ocurre. Bien, vemos que el voltaje que nos está dando la fuente de alimentación es de 26.5. Sin embargo, no se muestra eso en el display. Yo puedo variar aquí y no se va a mostrar por nada del mundo. ¿Sí? Entonces, si nosotros habilitamos esta línea de aquí, lo que hayamos leído en esta parte de acá y hecho este, este cálculo, pues eso se va a presentar en el display. Vamos a ver. Y vemos que evidentemente ocurre eso. Bien, dice, en la fuente de alimentación nos está dando 15.2, pero en el display se ve reflejado los 15.19. Pero si nosotros redondeamos ese valor, pues si solo tenemos un decimal, pues el 9 pasa a ser 2 al que está aquí, ¿no? Para redondeando este valor. Entonces ahí nos daría los 15.2. Bien, entonces vemos que está funcionando bien. No hay mucha cosa, la verdad. Pero ya saben que la aplicación que está aquí es eficaz para cualquier otra cosa. La verdad que es muy sencillo la codificación que tiene esto, pero la aplicación que se le puede dar a esto, pues es brutal, la verdad. Esto es para utilizarlos con los PLC, con los sensores que trabajan a 12 o 24 voltios, por ejemplo. Y pues ahí se pueden dar cuenta de cuál es la ventaja de utilizar Arduino, que se puede meter en cualquier cosa, en la parte de industrial, ¿no? Entonces, vamos a esperar un momento. Vale, entonces hemos visto esta práctica. Este sería el código número 1516.
16 Arduino. Vale. Entonces ya hicimos el análisis de otro código que nos viene por ejemplo. Entonces vamos a ver qué otro código podemos analizar. Vamos a ver aquí Arduino. Vamos a ver esto que dice tele, telémetro. A ver, este es como un sensor ultrasónico, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponerle aquí texto. Uy, texto. Ahí está, vamos a ver cómo es que funciona. Supongo que está utilizando el serial, ¿vale? Y nos da los valores de... Supongo que distancia, ¿no? De hecho, sí es de distancia. Bien, nos da la distancia en pulgadas y seguido también de la distancia convertidos en centímetros. Entonces ahí vemos que el sensor está a 44.7 pulgadas de distancia o 103.4 pues centímetros. Si nosotros variamos aquí, pues va a variar en la parte de acá lo que tiene que ver con la medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer que, ¿cómo podemos hacer aquí? Podemos hacer que este valor en centímetros, porque nos interesan los centímetros que las pulgadas, pues presentarlos en un display de un LCD de 16 por 2. Como ya lo hemos revisado anteriormente, podemos hacer ese mini proyecto, es decir, presentar los valores de distancia en un display, en una LCD 16 por 2. Entonces, vamos a analizar un poco el código que estamos aquí viendo. Veo que nos da solamente estos valores de distancia de acuerdo a este objeto que se ve aquí. Vale, entonces vamos a detener esto y vamos a ver qué es lo que nos da aquí. Vamos a borrar estos comentarios que me parecen innecesarios, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver un término pues que se llaman subfunciones. Yo creo que en vez de ver esto tenemos que ver a ciencia cierta que es una subfunción, porque si se dan cuenta, yo aquí por ejemplo tengo un long, ¿sí? Antes del void setup y también antes del void loop. Entonces, primero creo que tenemos que ver qué son subfunciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso antes de hacer esta práctica, porque después vamos a estar o caemos en la misma situación del otro día que habíamos visto sobre la función Miglis, pero no habíamos revisado nada de eso. Y bueno, ahí se nos lió un poco. Hasta que el día de ayer vimos a ciencia cierta que era la función miles y con eso ya podemos entender un poco más cómo es que funciona el problema que teníamos al principio, ¿no? Entonces vamos a ver esto de las subfunciones. De hecho, este de aquí vamos a verlo luego. Ya. Entonces, como teoría, podemos decir que una subfunción es un código que está esperando, ¿sí? Que sea llamado por algo en una parte del código principal. ¿Para qué? Pues para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hacer operaciones matemáticas, eh, qué sé yo, leer ciertos sensores, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, pues una subfunción es eso. ¿Sí? Es un código que está esperando algo. ¿Vale? Las subfunciones pueden hacer algo en específico o pueden hacer cosas dentro, ¿sí? Y devolverte un valor. ¿Sí? Vamos a ver el primero, que es que haga algo. Para ello vamos a utilizar el serial ln. Ah, perdón, es begin. Por ejemplo, aquí decimos void. Así se declara una subfunción. Void, el nombre de la subfunción. Bueno, yo le voy a poner proceso. O no sé, ahí le podemos poner cualquier cosa, ¿no? Mi nombre lo voy a poner, Mario. No, le voy a poner imprime nombre. Así. Ahora, esto es diferente a las variables.
Las variables, recuerden que tienen una, por decirlo, una nomenclatura. Pues ponemos, por ejemplo, int y seguido de el nombre que le vamos a dar. Por ejemplo, sería palabra palabra 1. Y la segunda palabra pues sería con mayúscula, sería palabra 2. Y aquí pues, perdón, así. Y aquí el valor que nosotros queramos definir. Esta estructura es para las variables. Pero para las funciones, ambas palabras, el inicio de la letra de cada palabra debe ir en mayúscula. Estas son buenas prácticas de programación. Bien, así no nos confundimos entre qué es una subfunción y qué es una variable. Bien, entonces aquí, por ejemplo, dice voy imprime nombre. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo voy a decir que esta subfunción va a imprimir mi nombre. Entonces, como mi nombre es Mario, pues imprime, por ejemplo, imprime mi nombre, mi nombre, y aquí dos puntos Mario. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ponemos serial.println y podemos poner, por ejemplo, así. Por ejemplo, pongo hola, hola, soy Mario. Soy, y bueno, ahí seguido de mi nombre. Sería, acá sería el punto println. Y aquí ponemos, bueno, aquí lo podemos hacer todo seguido, la verdad. A ver, vale. Ya, hola, soy Mario. Entonces, esto, si nosotros iniciamos simulación, pues no vamos a ver nada. Pues de hecho, aquí tenemos un problema que es begin. Vale, vamos a iniciar simulación. Y vemos que en teoría no hace nada. O sea, nosotros tenemos la subfunción, pero si hablamos de prácticas de programación, esto está mal porque creamos esta subfunción, pero no la estamos utilizando en ningún lugar. Bien, entonces este es una subfunción. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el uso de esta subfunción? Nosotros, por ejemplo, en el void loop, digo que imprima esto, pues cada 10 segundos, por ejemplo, delay. No, mucho tiempo, vamos a ponerle 3 segundos. Vale, entonces quiero que aquí, antes del delay, pues me imprima. ¿Y cómo hago eso? O sea, que se ejecute esta subfunción. Yo puedo poner imprime nombre, copio esto y la declaro acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues prácticamente utilizar una subfunción. Entonces, en el while loop, ¿qué va a hacer? Va a llamar a esta subfunción. Entonces, esta subfunción está acá y hace lo que está dentro y luego espera 3 segundos. Es decir, es como que yo tenga esto. Es como que yo tenga esta línea, pues la tenga aquí. Pero ya vamos a ver cuál es el objetivo de tenerlo de esta forma, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos a iniciar simulación y vemos que dice, hola, soy Mario. Se realiza eso. Y ahí lo vuelve a escribir, pero creo que aquí no le estoy dando un enter, el LN. Vale, vamos a esto a iniciar de nuevo. Pues ahí dice, hola, soy Mario, espera 3 segundos y lo vuelve a imprimir. Entonces, lo que dije en su momento es que las funciones pueden realizar algo en específico o también pueden devolver un valor o darle valores también a esa subfunción. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea automatizado, porque por ejemplo, claro, aquí solo imprime mi nombre, pero si yo quiero que imprima otro nombre, por ejemplo, no va a pasar. Por ejemplo, si yo quiero que también haya una subfunción, sí, que imprima el nombre de, por ejemplo, mi apellido. Hola, soy Alomoto, lo voy a poner. Entonces, si se dan cuenta, esto se parece mucho a esto. Pero claro, yo tengo dos subfunciones y este de acá, pues imprime, por ejemplo, apellido. Vale. Entonces, yo para llamar a esto, pues puedo hacer esto. Y claro, me va a presentar hola, soy Mario. Y me va a presentar también hola, soy Alomoto. A ver, aquí tengo un problema y me faltó punto y coma. Vamos a iniciar. Y ahí dice, hola, soy Mario y hola, soy Alomoto. Pero imagínense que, claro, el otro es mi apellido, pero yo quiero que sea un nombre también.
Entonces yo puedo darle un argumento a esto para que él obtenga ese valor y sea un código genérico para todos. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Esto de hecho se parece mucho al lenguaje orientado a objetos como Java, por ejemplo. Pero es que podemos utilizarlo también acá en Arduino, ¿bien? Entonces vamos a borrar esto. No nos interesa. Y por ejemplo, aquí al argumento yo voy a poner que reciba un argumento, pues que sea un nombre, por ejemplo. Es una variable, ¿no? Entonces dice string nombre. Entonces este valor que yo pongo aquí, por ejemplo, acá sería el ejemplo, que sería, por ejemplo, mi nombre sería Mario, ¿vale? Entonces, esto de aquí, pues prácticamente yo pongo esto, pues ya no sería así, no en espacio. Yo quiero que imprima después de esto el nombre que puse. Aquí pongo, por ejemplo, serial.println y aquí pongo esta variable que nombré aquí como nombre, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y si se dan cuenta, bueno, ahí ya sale, hola, soy Mario. Entonces yo ya no tengo que hacer otro código igual para que mi prima, por ejemplo, hola, soy José. Pues, en este caso, yo puedo utilizar esto, este mismo código que es genérico ya. Y aquí pongo, por ejemplo, José, lo que estaba diciendo en su momento. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a borrar esto. Y si se dan cuenta, dice, hola, soy Mario, hola, soy José. O sea, ya puedo reutilizar este código. ¿Y cómo? Pues ya vimos que o no le doy nada de argumentos, o le puedo dar un argumento, o le puedo dar dos argumentos, o le puedo dar cualquier argumento que yo quiera. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí, si yo pongo una coma, pongo otro string, otra cadena y le pongo apellido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, pues yo puedo ponerle la coma, ¿vale? Y le pongo mi apellido. Bueno, aquí pongo a lo moto. Vale, entonces aquí, pues, hola, soy Mario. Pues aquí nos falta ponerle mi apellido. Lo vamos a poner en la misma línea, ¿vale? Y aquí pues pongo apellido, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Iniciamos simulación y dice, hola, soy Mario Alomoto. Pero aquí no tenemos un espacio, así que tenemos un problema. Un problema tenemos ahí, ¿vale? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces nosotros podemos imprimir todo esto sin hacer tres líneas, sino que hacerlo en una sola línea. ¿Cómo hacemos eso? Concatenando. Este término es importante porque lo utilizamos bastante ya en proyectos más avanzados, por decirlo así. Bien, lo podemos hacer en una sola línea y ¿cómo lo hacemos? Pues voy a dejarle esto. Esta sería, por ejemplo, primera forma. Y lo de acá sería la segunda forma. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos serial.println, ¿vale? Y entre paréntesis va a ir todo. Pongo hola, pongo hola, coma, soy, espacio, más. Ay, caramba, no. Hola, coma, soy, espacio, más. Aquí pongo seguido de mi nombre. ¿Sí? Más, pues lo voy a poner un espacio para que no salga todo unido. Más mi apellido. Vale, vamos a iniciar simulación. Y vemos que nos imprime hola soy Mario Alomoto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo esto de acá, pues lo voy a comentar. Esto que estoy haciendo aquí, lo podría hacer de esta forma. Pero serían cuatro líneas porque aquí tengo que darle un espacio. ¿Vale? Vamos a ver. Y efectivamente, bueno, aquí le está dando un enter porque aquí tenemos un ln. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, todo esto yo lo puedo
resumir en solo una línea. ¿Cómo? Pues utilizando esa metodología que ahora vimos. Vale, entonces vamos a utilizar, ahora en adelante vamos a utilizar esta forma. Bien, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esta subfunción son muy importantes para ordenar mejor nuestros códigos.